quisiera decirle, ¿qué le contestaría usted, Presidenta, a ciertos analistas y sobre todo este monero del Reforma, que hace comentarios de todo sabe? Un día sabe de salud, al otro día de todo sabe. Él dice que con esta nueva ley, para no hacer deducibles lo que pagan los bancos al IPAB, los bancos van a aumentar la tasa de interés que tienen, porque pues no debe de ser, según fíjense, la ganancia de los bancos fue de 200, no, aquí lo tengo, casi 300 mil millones de pesos. 288.340. 288,000. El año pasado. Entonces estamos hablando 288,000 millones de pesos. Al no deducir, estima Secretaría de Hacienda que son como 10,000 millones. O sea, en vez de 288,000 van a ser 278,000, distribuidos en todos los bancos. Pero además a costa de lo que eran los impuestos, o sea, era doble, pues, lo que se paga por el IPAB cada año, o cada año, un año sí, un año no, más aparte lo que le deducen de impuestos. Entonces, la mayoría de los bancos está de acuerdo en que está bien, pues, ya tuvieron ese beneficio muchísimos años, pues ya que el beneficio lo tenga el pueblo por un poquito, aunque sea. Sí, porque la mayoría, el costo operativo del IPAB y los intereses que se pagan de lo del FOBAPROA. No es cierto que van a aumentar los bancos, pues en pocas palabras, sí. Ni sus comisiones, ni sus tasas, ni nada. Sencillamente, pues no van a poder deducir y van a tener pues ganancias un poquito menores de las que tenían. No hay distribuido en todos los bancos, pues es muy poquito. Porque el IPAB, como usted bien dijo, la mayoría lo pagamos los contribuyentes, lo paga el pueblo de México, porque el costo operativo, los intereses del FOBAPROA. Además, no debe ser que deduzcan. En Estados Unidos no pasa, en Canadá no pasa. ¿Por qué en México aparte tienen que deducir? O sea, aparte de que una deuda privada se volvió deuda pública, que la vamos a pagar por el resto de la existencia del país, porque ni siquiera pronto se ve que esa deuda pueda disminuir. Ya algún día vamos a hacer el análisis aquí de qué es lo que se paga y en cuánto supuestamente se reduce, porque en realidad esa deuda no se reduce. Bueno, ya lo único que se está poniendo este año es que de lo poquitito que pagan los bancos, pues que no lo deduzcan de impuestos. Eso es todo. Y es una práctica que se sigue en muchos otros países del mundo. O sea, ya era un exceso que aparte de todo dedujeran de impuestos ese pago. Entonces, sencillamente tienen que pagar impuestos, eso es todo. Muchas gracias, Presidenta. ¿Cómo está? Buenos días, Gaspar Vela. Buenos días, Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Preguntarle sobre la explosión registrada el día de ayer en Iztapalapa, si se analizaría proceder legalmente en contra de la empresa dueña de la pipa, que es transportadora Silsa, filial del Grupo Tomsa, la cual tiene antecedentes de accidentes y también problemas legales. En estos casos es la Fiscalía de la Ciudad de México quien hace toda la investigación. Ellos tienen que hacer los peritajes, la investigación. Ayer mismo salió un comunicado de la propia empresa diciendo que tenían sus seguros en regla y que van a apoyar en todo lo que se requiera. Qué bueno, porque podría haber sido otra cosa. Qué bueno que participen en la atención a las víctimas. ¿Y por qué ocurrió? Tiene que determinarlo la Fiscalía. Y ahí donde haya temas federales, pues también que se haga la investigación. Es muy trágico lo que ocurrió ayer. Es un accidente que hay que ver cuál es la razón. Cuando hay estos temas, incluso la propia ley establece
que no solamente son las sanciones, la reparación del daño, sino también buscar la no repetición, que esto no vuelva a ocurrir. Y para ello es indispensable saber qué pasó y por qué se incendió la pipa. ¿Desde el Gobierno de México se revisaría esta operación de traslado, de transporte peligroso, Presidenta, o qué se haría? Sí, incluso hoy mismo hablamos en el gabinete de este tema. Hay instituciones que tienen que ver con los permisos que se otorgan a las empresas de transporte de gas LP, de gasolinas, que hemos estado hablando de que los estamos modificando. Relacionado con el tema del huachicol o de contrabando de combustible, o como le queramos llamar, huachicol fiscal o contrabando de combustible, inició todo este procedimiento de trazabilidad y va para todo el traslado de combustibles. Entonces, todas las partes administrativas de fortalecimiento de la seguridad tenemos que hacerlas, y en eso está trabajando tanto Secretaría de Energía como ASEA, y después de lo que pasó ayer, pues hay que fortalecer más las medidas. Ok, en otro tema, Presidenta, en estos aranceles que aumentaría su gobierno con los países con los cuales no se tiene tratado, ¿ustedes, el Gobierno de México, esperaría aranceles también por parte, por ejemplo, de China? Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país. Entonces está hablando con ellos, con el embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad, por cierto, de recibir sus cartas credenciales, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México, pero lo que queremos es hablar y platicar, y no sin necesidad de generar algún conflicto. En ese sentido, ¿ustedes esperarían alguna alza de ciertos productos en México después o a consecuencia de estos? Se hizo un estudio muy detallado del posible impacto inflacionario que pudiera tener una medida como esta. Hay muchísimos productos que no tienen estos aranceles, muchísimos. Hay algunos que sabemos que van a impulsar la producción nacional, como por ejemplo textiles, zapatos, que hemos hablado, plásticos, vehículos ligeros y algunos otros que tienen que ver con lo mismo. Pero estamos en la mejor disposición de hablar con todos los países, y está dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, las reglas están establecidas en la OMC, a la que México pertenece, de hasta cuánto puede subirse un impuesto por importación de productos. Más allá de que no sea el objetivo, Presidenta, ¿estos aranceles a otros países podrían mejorar las condiciones de México en estas negociaciones comerciales con Estados Unidos? No tiene ese objetivo. O sea, recuerden que el Plan México yo lo presenté antes de que incluso el presidente Trump supiéramos que iba a ganar. O sea, todavía estaba la elección en Estados Unidos, y hablamos del Plan México y de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de la industria nacional en ciertos sectores donde México ha perdido muchísima capacidad de producción. Después lo presentamos nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces no está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Incluso por eso no es un decreto, por eso lo estamos llevando al Congreso, porque finalmente es en el Congreso el aval del proyecto del Plan México, al que todos se han sumado, por cierto. Se han sumado los empresarios de manera muy activa, de distintos sectores, se han sumado los trabajadores, la mayoría de las asociaciones está sumada. Entonces hay un acuerdo en nuestro país de que es muy importante fortalecer la producción nacional en ciertos sectores. Entonces, por eso lo llevamos también al Congreso, en la idea de que el Congreso también asuma la visión general del Plan México.
Presidenta, ayer me quedé con una pregunta del tema del Plan México y el aumento del Producto Interno Bruto. Dentro del equipo de Hidalgo News y especialistas en economía, pues nos hemos dado a la tarea de hacer unas anotaciones que ahora las voy a exponer. A 11 meses de haber llegado al poder, usted como Presidenta de la República no ha mostrado un ápice de ser una presidenta frívola. En contraste, ha dirigido al país de manera austera, responsable y republicana. También ha surcado para que México sea uno de los países que menos pague impuestos a los Estados Unidos, consecuencia de los aranceles impuestos por la política monetaria de Donald Trump a nivel mundial. Lo anterior a su capacidad de liderazgo, diálogo al más alto nivel y su sensibilidad de mujer, pero sobre todo de madre. Y sin duda su sello personal, sin perder la continuidad de la 4T. Voltear a los más desprotegidos, y no me refiero a los pobres que agrupan a los 13.5 millones que abandonaron ese lastre, sino a los más pobres. Me refiero a nuestros hermanos de origen indígena. Mil gracias, Presidenta, por enaltecer y poner en el centro de importancia a nuestros compañeros indígenas. Y si usted no cambia el eje vector de su gobierno, México estaría viviendo el segundo milagro mexicano del siglo XXI, parecido al que consolidaron los expresidentes Manuel Ávila Camacho en 1940 al 46 y Adolfo López Mateos entre 1946 y 1970, cuando el país tuvo un crecimiento a tasas anuales hasta del 5%. Y creo que podría suceder si se ejecutan las siguientes anotaciones según nuestros compañeros, encabezadas por el economista Ronald Moncayo. El Plan México debe de funcionar ya, porque nos dará el porcentaje del 4% anualmente en crecimiento. El Plan México debe de alcanzar una inversión del 25% del Producto Interno Bruto, donde más del 80% provenga de la iniciativa privada. La demanda tiene que ser reactiva a través de un mecanismo para lograr una tasa de crecimiento salarial del 20%. Presidente, además termino con dos temas importantes. Sí, dos preguntas más. Dale, anda. Gracias, Presidenta. Presidenta, con el tema de salud precisamente, bueno, el tema de salud que vive el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez, pues todavía sigue enquistado el viejo régimen priista a través del exdiputado priista y exfuncionario del sistema de salud Guillermo Zamacona, quien hoy funge como gestor de la empresa Centrum, promotora internacional SADCB, la cual ha recibido contratos por casi 1.800 millones de pesos en los últimos 12 años con el ICEMEN, incluso con señalamientos de cobros por servicios no prestados. La preocupación es que ahora, en contubernio con la propia Contralora del Estado, Hilda Salazar Gil, se están ejerciendo presiones indebidas de esta empresa para recuperar contratos que perdieron por no cumplir. Presidenta, ¿cómo terminar con ese lastre? Porque la oposición y demás dicen que no hay medicamentos, que no se distribuyen de manera adecuada, que no hay hospitales o que están carentes de implementos para llevar a cualquier atención médica. Pero sin embargo ahí en los estados pues siguen ahí inquietados, metidos estas personas que formaron parte de otros gobiernos y que hoy siguen operando y que pareciera que no pasa nada. Como yo sé que es un gobierno diferente, es el gobierno federal y un gobierno estatal que encabeza Delfina, pero ¿cómo actuar ahí en ese sentido, Presidenta, para que se acabe la corrupción? Porque finalmente ese es el legado de la 4T. Tiene que operar las secretarías, en este caso a nivel federal le llamamos de anticorrupción y buen gobierno.
de manera preventiva, y cuando se encuentra que hay un mal manejo de los recursos o algún conflicto de interés o alguna otra forma vinculada con la corrupción, tiene que actuarse. Tiene que haber cero impunidad. Eso es lo que nosotros pensamos. Y en este caso en particular que traes a la conferencia, pues lo revisamos. Le pedimos a Raquel, sea recurso federal o estatal, que pueda revisarlo y en todo caso enviarle a la maestra pues algún comentario sobre